Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Alabado sea su nombre en esta semana y siempre, y por los siglos de los siglos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos hoy a tomar otro tema, amén. Lo que necesito es poder tener suficiente tiempo para disponer y hacer un estudio que quiero empezar a hacer. Todavía no les voy a decir de qué es, de qué libro es, pero hoy lo que vamos a estudiar es algo que yo sé que ya lo había hecho en la radio hacía bastante tiempo atrás, pero como la audiencia va renovándose siempre, los oyentes, vamos a hacerlo de nuevo. No sé si ustedes lo han oído, pero de todas maneras a mí me parece que no lo tenemos grabado en la radio y en los canales, en el canal en YouTube tampoco, ¿no? Por eso vamos a aprovechar entonces, debido a que estamos con estos temas en relación a las falsas doctrinas que hay en la iglesia. No solamente es un asunto de hoy, esto es algo que siempre fue. Vemos muchas de las falsas doctrinas que ya Juan el Amado estaba hablando de ellas, Pablo hablaba de ellas. Ya hay falsas doctrinas que estaban siendo preponderantes en aquel tiempo mismo, y que hoy en día podemos identificarlas siempre y cuando nosotros estemos muy metidos en la palabra del Señor como para poder discernir estas cosas, porque si no se nos van a pasar de largo, hermanos, ¿sí? Estas cosas no las vamos a poder discernir, distinguir, y fácilmente las podemos llegar a adoptar, o por lo menos partes de estas falsas doctrinas podemos llegar a adaptarlas en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo pienso que las iglesias, los pastores, no se dan cuenta de que no es necesario adoptar todo un aspecto falso, sino que simplemente si no están atentos y ellos adoptan, integran, incluyen algún aspecto erróneo en referencia a la interpretación de las Sagradas Escrituras, en cuanto a Cristo, a la persona de Cristo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la santificación, es suficiente un poco para que esa levadura comience a crecer hasta que llegue un punto en el que corrompió todo. Por eso es que usted ve, esa es la explicación por la cual usted ve iglesias y dice, ay, pero cuando empezó hace 30 años empezó bien. O cuando ellos comenzaron bien y de a poco empezaron a dejar introducir herejías, que la herejía es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, las obras de la carne, dentro de las obras de la carne, usted va a encontrar esa obra que es la herejía. Fíjense, una falsa enseñanza también es una obra de la carne. Y usted por eso entonces ve que estas iglesias, estos pastores dicen, pero antes no era así y ahora es así y ahora después de tanto tiempo está peor. ¿Por qué? Porque dejaron entrar una falsa enseñanza y esto comenzó a crecer y se añadieron un montón de otras cosas más. Menos y menos y menos de Cristo y su cruz, del Espíritu Santo,
del arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, el arrepentimiento, etc. Y entonces cada vez más son estas otras cosas de las cuales se hablan y el enfoque son estas otras cosas, confesión positiva, palabra de fe, y un millón de cosas más que las iglesias adoptan. Vamos a comenzar leyendo un pasaje de las Escrituras y después de ahí vamos a ir desarrollando en este día un tema. Y el tema es el gobierno de los 12. Esto ya estaba, yo ya lo di esto muchas veces, pero en el caso que alguien no lo haya visto, bueno, lo vamos a ver otra vez. Vamos a ver el gobierno de los 12, vamos a ver el movimiento Palabra de Fe, vamos a ver el movimiento La Vida con Propósito o Iglesia con Propósito. Es posible que muchos ni siquiera hayan oído sobre esto, sobre todo en este último, La Vida con Propósito, el pastor Rick Warren. Quizás no sepan de lo que estoy hablando, porque esto es algo que tuvo gran furor hace unos 13, 14 años atrás. Pero de todas maneras, es importante que lo vayamos viendo. No vamos a poder cubrir todo hoy, pero por lo menos algunas partes sí. Veamos, segunda de Pedro, queridos hermanos, capítulo 2, desde el versículo 1, dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quiero que ustedes vean esto, por favor. Estas palabras no pueden ser pasadas de largo. Estas palabras no pueden pasar desapercibidas. Todo creyente, toda iglesia, todo pastor debe ir a este texto todos los días y asegurarse que dentro de su vida, de su corazón, de su iglesia, no han entrado, no se han introducido encubiertamente herejías destructoras. Aquí lo que dice es que introducirán, pero entonces hay que hacer algo al respecto. Es decir, que personas lleguen a la iglesia y empiecen a introducir herejías. Vienen un grupo a la iglesia y entonces empiezan a introducir el Jesús solo. Viene otro grupo, empieza a introducir el G12. Viene otro grupo y empieza a introducir la confesión positiva, los encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer algo al respecto. Uno no puede quedarse de brazos cruzados. Por eso dice que también hubo, dice, falsos profetas entre el pueblo. ¿De qué pueblo habla? Habla del pueblo de Dios. Y aquí entonces Pedro está diciendo también entre ustedes esto sucederá. Entrarán falsos maestros, introducirán encubiertamente. Esta es la manera en la cual obra el enemigo. Encubiertamente. Herejías destructoras. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Por qué? Porque es un rechazo hacia la cruz de Cristo. ¿De qué manera es que el Señor nos rescató? Fue a través de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso dice, negarán al Señor que los rescató. O sea, habrá un rechazo hacia el mensaje de la cruz de Cristo, atrayendo sobre sí mismos, y luego dice, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí, ¿qué dice? ¿Cuántos son los que van a seguir estas disoluciones, estos engaños, estas herejías? Aquí dice muchos. Muchos seguirán sus disoluciones. Por eso es que vemos estas iglesias llenas, y cuando uno empieza a mirar lo que pasa ahí adentro, lo que se dice, lo que se predica, hay algunas cosas que están bien, pero en términos generales son disoluciones.
Dice, por causa de los cuales, de estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Usted no se deje llevar por el edificio, cuánta gente va, si es colorido o no, si tienen actividades divertidas para los niños, cuánto se entretienen los jóvenes, el despliegue que pueda haber en el lugar, las luces de colores. No vea esas cosas, porque la gente justamente eso es lo que ve. Usted no se está dando cuenta que aquí dice que introducirán encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Bueno, va a utilizar diferentes métodos en los que apela, llama la atención a la carne le gusta, le atrae, es atractivo, es divertido, es entretenido, es emocionante. Encubiertamente. Versículo 3. Y por avaricia, aquí tenemos la motivación del corazón. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Avaricia. O sea, amor al dinero. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oh, bendito Señor. Oh, Dios Todopoderoso, siento fuertemente la presencia del Señor, hermanos. Oh, siento la presencia del Señor en este momento debido a que esta palabra, esto que estamos leyendo, el Señor está confirmando una vez más para todos nosotros. Esto es la verdad. Es verdad. Esto es lo que voy a hacer. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Avaricia. Harán mercadería de vosotros. Esto pensaba ayer. Todo es un producto. ¿Usted ha visto? El Evangelio es un producto. Un producto como cualquier otro producto que se vende en la televisión, en la radio, en el internet, en las redes sociales. Es un producto muy bien empaquetado, muy bien adornado, muy bien vendido, con un marketing excelente. El producto es el Evangelio, es la prosperidad, es un Evangelio, por supuesto, falso, pero está tan bien empaquetado, tan bien, o sea, la presentación es tan buena, tan llamativa, que las personas, o sea, los clientes, porque es un producto, los clientes compran. Por eso mercadería. Mercadería. El Evangelio, las cosas sagradas de Dios, usadas como si fueran mercadería. Harán mercadería de vosotros. Eso es lo que los creyentes hoy son. Mercadería. ¿De qué manera harán mercadería de la gente? Con palabras fingidas. Con fábulas, con palabras aduladoras, con encomios, con palabras que levantan el ánimo, con palabras motivadoras, con palabras que a las personas les encanta oír. Todos tus sueños van a ser cumplidos porque Dios te prometió y te prometió y te prometió y en realidad lo que prometió Dios fue un cordero para el holocausto. Eso es lo que Dios prometió. Aleluya. Y con ese cordero, Cristo el Señor, todas las cosas. No son las cosas lo que Él prometió, sino que Él prometió el cordero. Versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción
a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Está hablando de estos que se dicen creyentes y que son unos atrevidos en dar órdenes a Dios, en que no se someten al señorío del Señor Jesucristo, a su poder, a su autoridad, se refiere a su soberanía, y que aún los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, quiere decir de que los hombres no pronuncian juicio de maldición contra ellas, es decir, contra estas potestades superiores, espíritus de demonios. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿qué es lo que no entienden? La cruz de Cristo. Y hablan mal, escuche. Salen personas de aquí mismo, hablando mal de cosas que no entienden. No entendieron, no entienden y no entenderán. Si siguen con esa actitud, claro. Es gravísimo esto. Salen, entran, vuelven a salir, vuelven a entrar, todavía no entendieron. Y encima hablan mal de estas cosas, o sea, de la cruz de Cristo, de esto hablan mal de la sangre del Señor Jesucristo, dicen que esto no es suficiente, dicen que esto les aburre, dicen que esto les fastidia, el bautismo con el Espíritu Santo les fastidia, hablar del arrepentimiento les fastidia, hablar de Cristo les fastidia. Repito, dice el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. No, porque no quieren oír el mensaje de la cruz del Señor Jesucristo. Quieren oír otra cosa. Y esa otra cosa detrás de la cual van para oír es justamente aquello que les llevará a su propia perdición. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Subráyelo bien fuerte en su Biblia, eso ahí. Todo el pasaje igual. ¿Cuál es el galardón? Dice, bueno, a ver, el galardón que van a recibir, no, ya lo están recibiendo el galardón. El galardón es que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ese será el galardón de ellos. Oh, Señor, esto me dice mucho hoy. Esto me está diciendo todos estos creyentes que conozco, que están pensando solamente en gozar de deleites cada día. Escuche, gozar de deleites cada día. Las cosas del Señor no son prioridad, la palabra no es prioridad. Venir a la iglesia a oír, a buscar, ahora no es prioridad. Servirle no es prioridad, sino gozar de deleites cada día. Entretenimiento, diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que ellos tienen como prioridad en sus vidas, pero aquí está diciendo que ese es el galardón que reciben. Bueno, es aquí y es ahora el galardón. Es entretenimiento, diversión, placeres, deleites, todas estas cosas no les van a faltar, las tienen. Son de ellos, son su premio, son su galardón. Pero cuando acabe esta vida,
ahí acabará absolutamente todo. Galardón aquí en la tierra, pero no en el cielo. De eso es lo que está hablando. Repito, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. O sea, se juntan entre ellos, y entre ellos se aplauden sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Cuando dice los ojos llenos de adulterio, no necesariamente se refiere al adulterio físicamente hablando, sino al adulterio espiritual, muchísimo peor. Una infidelidad a Cristo. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. O sea que encima de todo, ellos, no solamente que ellos no creen en la cruz del Señor Jesucristo, no se someten al mensaje, a la palabra. Oyen una vez un culto, una predicación, la cruz, ya se fastidiaron y ya se fueron. Y encima de todo, después andan llamando por teléfono a todas esas otras almas inconstantes para seducirlas. Dice después, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. El camino recto es el camino de la cruz, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es decir, estamos hablando de un amor al mundo, a las cosas del mundo. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, bendito Señor! El Señor levante mulas. Mire, mulas. ¡Oh, gloria a Dios! Para reprender, para refrenar la locura de muchos profetas hoy, que se dicen profetas, ¿no? Y no lo son. Estos son fuentes sin agua, dice Pedro. Tremendo. Una desilusión, eso es lo que son. Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, esto es lo que se oye, pura palabrería vana e inflada. Dice mucho, pero no dice nada. Habla mucho, pero no queda nada en el alma y en el corazón. Es decir, el Espíritu Santo no puede agarrar ninguna de esas palabras para hacer, no puede usarlas para traer convicción de pecado, de justicia, de juicio, que es para lo que el Espíritu Santo está, traer convicción, convencer de pecado. No puede convencer de pecado porque no se está predicando. Son palabras infladas y vanas. Dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Escuche esto, por favor. Estoy hablando de los pasajes más claros en toda la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, especialmente, que describe a aquellos que predican otra cosa fuera de la cruz de Cristo. Dice el versículo 19, les prometen libertad. ¿Les prometen qué? El oro y el moro. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice, no, venga porque con esto confiese 3 veces y haga esto y haga lo otro y venga aquí y vaya allá. Les prometen libertad, victoria quiere decir, victoria. Y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Está entendiendo esto? Cualquier creyente, pastor, hoy, en definitiva, cualquiera, escaparon las contaminaciones del mundo. Salieron del mundo, del pecado. ¿Cómo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero luego se enredan otra vez. Salen de la cruz, se salen de la cruz y se enredan otra vez. Son vencidos. Fueron vencidos por aquello de lo cual una vez salieron. Por supuesto que su postrer estado, el estado en el que están después, es peor del que tenían antes de ser salvos. Así se encuentra la mayoría de los creyentes hoy, en un estado peor que el que tenían antes de aceptar a Cristo. Escuche el versículo 21 ahora. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? El santo mandamiento es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Es su sangre redentora. Y el versículo 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una imagen muy desagradable, ¿no le parece a usted? Esto es lo que tenemos en grandes sectores de la iglesia moderna. Por supuesto que hay un remanente que se ha guardado santo y se guarda santo. No anda revolcándose en el vómito otra vez, ni en el cieno. Por supuesto que no. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo no vuelve al vómito, no está ahí. No es una puerca lavada y que se revolcó otra vez en el cieno, no. Pero grandes sectores se encuentran en esta situación, quizás un sector mucho más grande de lo que imaginamos. Y esta es una ilustración. La verdad es que muy desagradable, hermanos. Porque se ve mucha pompa, mucho glamour, se ve mucho adorno, mucho atractivo. Pero en realidad el Espíritu Santo lo que está diciendo es que es un perro volviendo al vómito y una puerca revolcándose en el cieno. Entonces lo que estamos viendo es puro espejismo. La iglesia moderna, lo que vemos es espejismo. Son nubes sin agua. Oh Señor. Eso es lo que es. Fuentes sin agua, nubes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, como dice también otro pasaje, 2 veces muertos. Terrible. Esto es terrible, hermanos. Pero lo más triste de todo esto, ¿sabe qué es? Que las iglesias, los pastores mismos, no disciernen nada. Y los que sí disciernen, no hacen nada al respecto, sino que, siguen con la corriente para no perder las cantidades de adeptos que tienen, para no bajar el nivel económico. Ganancias deshonestas. Vamos a una pausa y después de allí entonces sí vamos a entrar en lo que es el gobierno de los 12 o el G12, que tiene dentro de esta secta, porque esto es lo que es una secta, tiene todo tipo de enseñanzas y ninguna es cristiana ni bíblica. Volvemos en un momentito. Dottie Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses.
I had a lady right here in this city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this homesick before. I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying. Never been this homesick before. Sing it, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. The bright light. Now it's just about a home Well, it's time, just about home time. and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Come on and sing the song, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick Well, give the Lord a hand if you believe it. Come on, John, one more time. See the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance.
Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Estamos hoy haciendo un estudio, un análisis de herejías destructoras. No, creo que no lo había tenido grabado hasta ahora aquí en la radio o en YouTube, pero lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Y en este día vamos a ver el gobierno de los 12 o el G12. Hay iglesias que han adoptado esto tal cual y hay otras que tienen ciertas variaciones, pero como sea, en sí el movimiento en sí es erróneo. Y los pastores tienen que tomar una decisión: o será la cruz del Señor Jesucristo, o va a ser el G12, o algún otro método inventado por los hombres y por supuesto con la ayuda de espíritus de demonios. Veamos esto. El gobierno de los 12. César Castellanos de Bogotá, por los años 80, Bogotá, Colombia, viajó y visitó a Yonggi Cho, David Yonggi Cho, el coreano, de la iglesia más grande o posiblemente la segunda o la más grande en el mundo. Viajó y visitó a Yonggi Cho antes de recibir la supuesta visión del G12. Castellanos implementa la estructura celular, que es la que utiliza Cho. Yonggi Cho, pastor de Corea del Sur, más de 1 millón de miembros, se encuentra, en ese momento cuando yo había hecho el estudio, creo que no sé ahora en este momento, no sé, pero se encontraba en prisión. 3 años de prisión le dieron por evasión de impuestos, $12 millones. Pero bueno, este Yonggi Cho fue a muchas partes del mundo, por ejemplo, al país de El Salvador. Ahí en El Salvador también hizo estragos, porque en El Salvador han adoptado totalmente esta visión antibíblica. Castellanos dice que Dios le revela su visión a la mente de los hombres para que éstos la ejecuten. Les dice a los pastores cómo Dios puede darles una visión para que tomen sus ciudades, la toma de la ciudad, la conocida y famosa toma de la ciudad, y hasta las naciones enteras. Y les dice que la mejor estrategia que Dios ha dado para hacer esto es por medio del G12. ¿En qué lugar en la Biblia dice que nosotros debemos tomar ciudades o naciones? No lo dice. Él dice que la visión es la visualización. Visualizar lo que Dios tiene para ti. Dice que se deben fijar metas. Por esto es toda esta predicación de las metas, de los sueños, de los proyectos, etc. Fijar metas que tienen que pensar en lo que quieren en sus iglesias. Esa es la meta y el G12 es el método para obtener esas metas. La visualización creativa, que es usar el poder de tu imaginación para crear lo que tú quieres en tu vida. ¿En qué momento Pablo dijo o enseñó la práctica de la visualización creativa? Nunca, ¿verdad? No, es que no lo van a encontrar allí. Los mismos ocultistas clasifican a la visualización creativa, decretos o afirmaciones, al magnetismo, al pensamiento positivo, control mental, poderes psíquicos o mentales, como métodos irreales. Son pseudocientíficos con la característica de la mentalidad mágica de la nueva era. Aquí hay brujería blanca. Esto es diabólico, ¿eh? A ver, si se dan cuenta, por favor. Es ocultismo. El persistente uso de la visualización indica énfasis en el ocultismo. Yonggi Cho y la cuarta dimensión, un libro muy conocido que él escribió y que, mire, eso recorrió el mundo, ¿eh? Un librito así, chiquito, la cuarta dimensión. Yo lo tengo guardado por acá en la iglesia, creo, como muestra, ¿eh? Cualquier cosa pasan ahí y me preguntan. Cho cree que podemos alcanzar la cuarta, él habla de una cuarta dimensión. Y dice, ay, ¿esto qué es, Karina? Nunca lo había escuchado. Bueno, hermanita, lo que están viendo hoy en las iglesias y cantidad de gente metida y engañada en las iglesias, surgió con todo este asunto. Lo que sucede es que si hoy alguien viene y dice, no, porque la cuarta dimensión,
ya hay mucho creyente viejo, como yo, y muchos otros que van a decir, no, eso no es. Eso es lo de Yonggi Cho. Pero todas estas generaciones últimas de creyentes, que se han convertido hace no tanto tiempo, no tienen idea de todo esto. Cho cree que podemos alcanzar la cuarta dimensión y crear la realidad a nuestro alrededor en la tercera dimensión en la que vivimos. Dice, nosotros vivimos en la tercera dimensión. Todas estas cosas, nuestros sueños, metas, todo esto, está en la cuarta dimensión. Podemos hacer que las cosas de la cuarta dimensión vengan a la tercera dimensión en la que vivimos. En su libro, él dice que la cuarta dimensión es el Espíritu Santo. ¿En qué lugar en la Biblia habla que el Espíritu Santo es la cuarta dimensión de qué? Bueno, sin embargo, en aquel tiempo, cuando esto tuvo furor, años 80, 90, nadie dijo nada. Ahora, hay una persona llamada, hay mucho más en todo esto, muchísimo, muchísimo más, que son situaciones personales de algo que el Señor me reveló a mí, pero por ahora esto no lo voy a explicar. Si alguien quiere que se lo cuente, me llame por teléfono y yo se lo cuento. Pero es esto. Hay una persona llamada, fallecida, claro, siglo XVI, Ignacio de Loyola. Él estudió para sacerdote. Ignacio y sus compañeros fundaron una congregación y en el año 1540 nació la Compañía de Jesús o la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Él desarrolló un sistema para buscar a Dios por medio de ejercicios mentales. Lo que Loyola descubrió no fue otra cosa que el ocultismo, el mentalismo disfrazado con cristianismo, experiencias místicas. Por eso siempre estoy mencionando que la iglesia, hay muchísimo misticismo en la iglesia. Todo este misticismo, toda esta nueva era, iglesia, luz apagada, la gente ahí parece que están entrando en un mantra, una repetición constante de una frase, misticismo, están buscando experiencias místicas, es muy peligroso esto. Ocultismo, ¿qué significa? Cosas secretas, cosas ocultas. Ofrece conocimiento de lo sobrenatural y desconocido, ofrece sanidad de enfermedades, ofrece poder. ¿El ocultismo? Sí, el ocultismo. Y ahí es donde están buscando poder millones de cristianos en el mundo. Dentro del ocultismo se pueden mencionar la hechicería, la magia, la quiromancia, cartomancia, adivinación, tabla de escritura, espiritistas, cartas de tarot, satanismo, espiritismo, demonismo, la utilización de bolas de cristal, las piedritas, no sé, una infinidad de cosas. César Castellanos, utilizando la visualización en sus reuniones, a menudo hace llamado al altar para pastores. Este llamado al altar es para recibir la visión del G12 y lo hacen visualizando la cruz. Mire usted, ¿por qué quiere él que visualicen la cruz? Dice, pero está hablando de la cruz, entonces debe estar bien. No, no está bien. En ningún momento la palabra dice que nosotros debemos hacer una visualización de la cruz. En ningún momento. Dice, los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No está hablando de visualización allí, de mentalismo, no. Allí está hablando de colocar la fe, confianza en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Bueno, ¿por qué es que Castellanos quiere que visualicen la cruz? Dice que han perdido la visión y que deben recuperarla para alcanzar sus metas. Por medio de gritos, son libertados de los estorbos y distracciones. Y ahí empieza a darse toda una manifestación supuestamente del espíritu, pero en realidad demoníaco. Todo lo que hacemos o decimos o pensamos debe estar alineado con la palabra de Dios, ¿cierto? Pero cuando digo que debe estar alineado con la palabra de Dios, no significa que encontremos algún versículo que parece justificar nuestros reclamos
porque así es como comienzan las falsas doctrinas. El creyente nunca debe forzar las Escrituras para que concuerden con nuestros esquemas, sino que la palabra fiel es el fundamento. No hay nada en la Biblia que promueva la visualización. La visualización es parte de la psicología que tiene su raíz en el ocultismo. Solo debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y la guía del Espíritu Santo no es a través de la visualización, no es a través de la nueva era, no es a través del misticismo. La cruz tampoco es un término mágico, ni un talismán mágico que pueden usar para traer los resultados deseados. Todo esto es manipular el mundo espiritual, lo cual se lo conoce como magia blanca. Magia blanca es lo que está pasando en las iglesias hoy. En las predicaciones, todo esto tan bien adornado, tan positivo, motivación, estos mensajes que son de motivación personal, etcétera, etcétera. Bueno, todo tiene fundamento allí. Magia negra o magia blanca son las dos de Satanás. El creyente debe manifestar fe en la cruz de Cristo. Esto es, entender que Cristo es la fuente de todas las cosas que recibimos de parte de Dios y la cruz es el medio. Pablo, al hablar de la cruz, hablaba de los beneficios de lo que Cristo hizo allí, convirtiéndose en nuestro sustituto, y esta es la fe bíblica, no la visualización, ni la confesión positiva, ni la motivación personal, ni ninguna de todas estas cosas que hoy oímos. Yo le ruego al Señor que puedan discernir. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo por el Facebook que la gente aplaude todo aplaude, todo dice amén. Veamos otro punto. Alguien llamado José María Escrivá de Balaguer, repito, José María Escrivá de Balaguer, fue realmente el creador del G12, el 2 de octubre del año 1928. Organización designada por él mismo como el Opus Dei. Sí, Opus Dei, obra de Dios significa en latín. Y es una mafia política y económica. Él como el Hijo de Dios y sus 12 amigos. Reclutamiento de jóvenes en forma deshonesta, pactos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se ven en las iglesias hoy y que se fueron degenerando, ¿no? Este José María Escrivá de Balaguer fue un gran admirador de Hitler, un hombre con trastornos mentales, un poseído por demonios. Realizaban encuentros para trabajar en ellos la filosofía del sigilo. Escuche. ¿Y todo esto dónde? Bueno, está todo ahí. Ellos hacían encuentros, José María Escrivá de Balaguer con sus 12, ¿no? Para trabajar en ellos la filosofía del sigilo, la más poderosa arma de los jesuitas, hasta tener seguridad de la fidelidad absoluta. Por eso la presión demoníaca que hay dentro de estas iglesias. Por eso si están todos ahí bajo la ley, bajo la ley, bajo la ley. Bueno, sí. Aquí nosotros hacemos el mayor esfuerzo estar delante del Señor para no poner a los hermanos bajo la ley. Por eso nosotros no tenemos súbditos aquí. No hay esclavos nuestros aquí. Todos somos hermanos en el Señor Jesucristo. Pero claro que sí que es más difícil poder conseguir obreros, voluntarios y ayudantes para muchas cosas. Siempre son un grupo muy reducido. En estos otros sistemas trabajan de una forma, por supuesto, ayudados por espíritus de demonios, hasta obtener la fidelidad absoluta. Sin embargo, a la gente le encanta esto. Oh, sí, no tienen ningún problema en estar ahí de esclavo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Escuche, realizaban encuentros, dice aquí. ¿Qué es lo que se hacen hoy? Esto mismo, los encuentros. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Repito, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto lleva a un control total.
El G12 es un programa... Ahora, cuando digo el G12, dice, bueno, en mi iglesia G12 no hay, pero hay algunas cosas, hay algunas partes que han sido adoptadas, como sea, de todas maneras, estamos hablando del espíritu que tiene todo esto. Por ahí le llaman de otra forma, porque luego le cambiaron muchos los nombres, porque como esto de G12 fue batallado tanto, se quemó. Y empezaron a hacer algunas variaciones y le cambiaron los nombres. Pero el G12 es un programa de discipulado. Escuche, se habla mucho del discipulado. Discipulado. ¿Y qué discipulado? El discipulado es esto, es un sistema legalista de control. Es un programa de discipulado cuyo objetivo es el control total. Este programa es presentado como un medio para ganar almas para Cristo. Ganar el mundo para Cristo. Castellanos dice que Jesús entrenó a 12 hombres y los dejó a ellos a cargo cuando Él se fue al cielo. ¿Es así? No. El Señor Jesucristo dijo, yo voy a rogar al Padre y enviaré al Espíritu Santo, otro Consolador. No dijo otros 12, dijo al Consolador, al Espíritu Santo. El Señor Jesús no entrenó hombres para que tomaran su lugar en la tierra después que Él se fuera. Esta doctrina jerárquica es utilizada en la Iglesia Católica Romana. El Señor a mí me reveló esto hace años atrás. No es nada nuevo, pero como sea me lo reveló el Señor. Que la Iglesia moderna hoy es la Iglesia Católica Apostólica Romana encubierta, lo cual es una abominación. Es el Espíritu Santo quien tomó el lugar de Jesús en esta tierra, no el principio de los 12, ni el del apóstol, ni el del movimiento apostólico y profético, la nueva reforma apostólica, los 40 días de propósito, ni el Papa, ni ninguno de estos movimientos que hoy se ven. ¿Qué es? Es un esquema pirámide. Vemos también esa similitud allí. La motivación, parece Amway en la iglesia. Sistema pirámide. La motivación del G12 muestra un deseo de gobernar naciones como un gobierno religioso y no se trata en absoluto en enseñar a la gente a una relación individual con el Señor Jesucristo. El G12 puede ser resumido como el modelo de negocios moderno basado en el esquema piramidal. Es tener a la gente controlada con obras, con actividades, para lograr la expansión de la visión. Es una telaraña, la visión del reino. Ay, porque hay que tener visión de reino, cultura de reino. Ya hablé de eso la semana pasada. Bueno, eso del reino es esto mismo. Va todo junto, ¿sí? Sí, va todo está junto con este mismo asunto. Bueno, veamos las mecánicas del G12. No tenemos tiempo, pero lo vamos a seguir. Se pueden resumir en 4 pasos. Esto, por favor, atentos, porque esto es lo que se ve en las iglesias. Ganar, consolidar, discipular y enviar. Ganar, consolidar, discipular y enviar. El ganar es proclamar la visión del G12, la visión. Llenar a la gente de esta visión. Los empiezan a motivar ahí en esta visión. La visión de un hombre. El G12 trata de santificar a los creyentes. La consolidación consiste en un sistema de cuadros, cuestionarios, diagramas, con los cuales comienza el proceso de supuestamente santificación. Vamos a hablar de eso en el próximo programa. La santificación solamente es por el Espíritu Santo, no métodos psicológicos ni procesos de control mental. Luego vamos a ver lo del preencuentro, el encuentro, el reencuentro, el posencuentro. Es otro evangelio. Y vamos a ver muchísimas cosas más en el próximo programa. Vamos a dejarlo aquí. ¿Ok? Vamos a llamarlo Herejías Destructoras 1. Amén. Herejía, así usted sabe cómo encontrarlo. Herejías Destructoras 1. Amén. El G12. Nos encontramos en el próximo programa, Herejías Destructoras 2. Amén. Y vamos a ver otros sistemas diabólicos que han penetrado las iglesias. Que el Señor nos ayude y que el Señor les bendiga.
Soñé una ciudad en la gloria, brillaba más que el sol. Entré por las puertas de perla. Los ángeles me esperaban allí. Me pasearon por las mansiones. Oh, las cosas que yo vi. Pero dije, quiero ver a mi Cristo, porque Él fue quien murió por mí, y postrado a sus pies grité, Santo, 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 alzando mis manos di gloria, gloria al Hijo de Dios. Y al entrar por las puertas del cielo, mi familia me reconoció. Me llevaron por las calles de oro. No hay palabras para lo que yo vi. Hablé con Abraham, Isaac y Jacob, con Marcos y Timoteo también. Pero dije, quiero